El tema es promesas, y antes de meternos a explicar un poquito lo que representa la promesa y los tipos de promesas que pueden existir, yo te quiero introducir, que fue como esta semana Dios me mostró a mí esta parte de entender que dice la Escritura que nosotros como hijos de Dios no solamente vivimos de pan, no, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sale? Entonces eso habla de que nuestra naturaleza depende de la palabra y del pan, que en pocas palabras es lo mismo, nada más que un alimento es físico y otro alimento es espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué platico esto y por qué comento esto? Porque nosotros cerramos el año recibiendo una enseñanza de que ya nos sabemos hijos de Dios. Pero Dios, decía yo hace rato, no quiere que vivamos en una fe pasiva, sino que esa fe sea activa. Si no, dije al principio, de parte de Dios, la fe sin obras es muerta. Y entonces, pueden pasar muchas cosas, pero de las dos cosas que son más importantes es que no pase nada en tu vida, ¿no? Esa es una. Y la otra es que no dejes de ser egoísta, porque lo explicamos la semana antepasada y lo explicamos el mes anterior. Qué triste es que tú, poniendo un ejemplo de un doctor, sepas cuál es el remedio para un dolor de cabeza y lo tengas en tus manos y no lo sepas compartir, no lo extiendas, no lo divulgues, ¿no? Y eso es algo que nos puede pasar y produce en ti, pues prácticamente nada que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, hijos de Dios, dijimos, con competencias para ministrar dentro de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Y ese ministro competente tiene ya una nueva participación, que es ser reyes y sacerdotes. Así nos tenemos que ver, como reyes y sacerdotes. El que no lo sepa, lo invito a que vea toda la serie de diciembre, ¿no? El que no lo entienda, vea la serie de diciembre. Pero palabras más, palabras menos en 2 de Pedro y palabras más, palabras menos en el libro de Apocalipsis, el resumen es que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, el Padre. Entonces, no es que te va a hacer, si tú eres hijo ya te hizo. El problema es que no lo conoces o no lo quieres recibir o simplemente no lo crees. ¿Sí me explico? Y acuérdense que es a lo que yo quiero llegar en un momento, es que nosotros tenemos algo bien hermoso. ¿Qué es un testamento? Porque hoy a la Biblia le podemos llamar Biblia o el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, vamos a decir que la Biblia está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Pues es un documento donde está la herencia que Dios nos dio, que en este caso, hablando de la Escritura Sagrada, tiene hechos, testimonios, instrucciones y promesas que están dadas de parte de Dios, que tienen que ver con todo lo que es Dios, en el inicio y en el momento de la venida de Jesús. ¿Sí o no? Entonces, no es que sea o no sea una guía, sino esa herencia, ese testamento a nosotros nos ayuda
para conocer hechos, testimonios, instrucciones, pero este mes vamos a recibir promesas. Y algo que nos hace diferente, no porque tengamos que ser mejores o mayores, porque para Dios somos como hijos completamente iguales y similares. Algo que nos hace diferente es que me pongo a pensar en los tiempos de la tierra prometida, en que hubo instrucción para todo un pueblo adquirido por Dios, escogido por Dios, amado por Dios, pero que no todos eran reyes y sacerdotes. Fíjate nada más la diferencia. Y hoy es, en el nuevo pacto estamos con las mismas palabras, pero siendo reyes y sacerdotes. Pero la diferencia no fue la fe, porque hoy sabemos que al escuchar la palabra somos alimentados, pero cada uno en el Espíritu Santo en nosotros produce fe, la justa y medida porción de fe que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para caminar, para obedecer, para manifestar que somos hijos. Pero ¿a qué quiero llegar? Algo bien importante. Que el no introducirte y no alimentarte de la palabra, de esto que es el testamento, de esto que es la Sagrada Escritura, te puede llevar a generar una diferencia importante como lo pasó o como se vivió en esta etapa que estoy narrando. Que a causa de la incredulidad y el desconocimiento, no estamos exentos los hijos de Dios, y los que no son hijos de Dios viven en esa circunstancia que es un corazón entenebrecido, ¿no? ¿Y qué más? Y incrédulos. O sea, el desconocimiento ¿de qué? De los hechos, de los testimonios, de las instrucciones, pero sobre todo de las promesas. Puede que tu corazón siga entenebrecido, y en el corazón está todo, En el corazón, cuando hablamos de corazón, a lo mejor hoy no lo van a entender, algunos lo van a entender, no me quiero meter en esto, ni quiero generar una controversia, pero muchos sabemos que el corazón es figura de tres cosas. Físicamente todos sabemos que es el corazón. Espiritualmente, en el nombre del corazón es espíritu. Y en el corazón, cuando hablamos de alma, están no los sentimientos, los pensamientos. Después lo vamos a platicar. ¿A qué quiero llegar? Que ese corazón, espíritu, pensamientos y manifestación del cuerpo que decía Sócrates, cuando hay incredulidad o desconocimiento, simplemente puede estar enfermo. Simplemente puede estar enfermo. Y si hoy como hijo no mantienes esa alimentación que la palabra tiene que ver con promesas, te vas debilitando. Entonces, ¿qué representa la palabra promesa? Y hay que empezar trabajando con dos tipos de promesas. La promesa que te puede hacer el no hijo de Dios, o sea, lo que un humano te puede prometer, y lo que Dios, porque yo siendo hijo de Dios, yo no puedo prometer de parte de Dios. Quien promete a ti, Dios no me va a usar a mí para darte una promesa. La promesa en estos tiempos te la va a dar Dios directamente a ti. Y es muy diferente, que es en donde quiero cerrar el tema de la escritura y de la herencia, del testamento, es que leamos la escritura. Una cosa es leer la escritura y otra cosa es escuchar a Dios a través de la escritura. Fíjate lo que te estoy diciendo,
O sea, el mismo versículo lo puedes leer tú en tu capacidad, en tus intenciones y en tu fuerza, y te va a llenar de conocimiento, pero cuando la escritura es inspirada por parte de Dios, puede que vaya acompañada de una promesa y una instrucción directamente para ti. Y eso va a producir una cosa diferente. Entonces, vamos a poner las bases. Promesas. 2. La promesa humana, que yo lo encontré en el diccionario de la Real Academia Española, tiene que ver con la expresión, o sea, lo que yo como hombre expreso, o la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Está bien sencillo. Yo quiero dar o hacer algo por Sócrates, y la promesa tiene que ver que lo que yo estoy sintiendo y pensando, darle un nuevo carro a mi amigo Sócrates, no, lo quiero expresar. Ahora, yo lo puedo hacer en mis intenciones y puede que tenga la capacidad, pero algo que hay que entender y que creo que todos ya lo sabemos a estas alturas, fíjate lo que te voy a compartir, es que el hombre falla. Normalmente cuando el hombre promete, no voy a decir, eso no lo puedo decir, hoy sí no lo puedo decir porque mi esposa tiene de esas frases, pero hoy estamos en público menor de 18 años, no se puede. Ya después se invitan a comer, se los platico. El hombre falla al prometer, o sea, el hombre puede prometer, pero el hombre, el no hijo de Dios, normalmente no cumple, no cumplimos. ¿Sí o no? Te voy a comprar, te voy a llevar, te voy a dar. Y lo haces en buena intención. Me llegó un recuerdo que me pasa mucho con mis hijos. Te paras en la mañana y traes planes. Cuando regreso del trabajo vamos a. ¿Y qué pasa? Algo pasó en el trabajo, llegas tarde, más de lo normal y llegas cansado. ¿Y qué le dices? Otro día. Y tú en la mañana te paraste con buena intención. Y dices, y soy hijo de Dios, y soy rey y sacerdote. Entonces, no tenemos esa capacidad para cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Y por otro lado, eso es la consecuencia de que nosotros, cuando estamos en la carne, o la gente que está en la carne y te promete algo, pues es porque tenemos límites. Nosotros somos limitados, o el mundo es limitado, ¿no? Cuando actúas en la carne, porque yo tendría que pararme de este lado y decir, yo ya soy hijo, pero también, y Pablo lo decía, el espíritu contiende con la carne y la carne contiende con el espíritu todos los días. Y eso, aunque tú ya hoy sepas que eres hijo de Dios y tengas un corazón y un espíritu nuevo y la mente de Cristo, lo vuelvo a decir, la mente humana que Dios está tratando de destruir para construir la mente de Cristo en nosotros, la mente humana es necia, es persistente, es altanera, se resiste. ¿Sí o no? Y esa es la lucha. Esa es la lucha. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no se llama consecuencia, sino, no te digo que desconfíes, pero cuando una promesa viene de alguien que no conoce de Dios, lo primero que tienes que decir es que, número uno, puede que no te cumpla, en la gran mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque tiene límites esa persona y aún alguien como nosotros. ¿Y cuál normalmente va a ser el fruto de esa promesa? Desilusión. ¿Sí o no?
te va a desilusionar. Ese es el fruto. Ahora voy a poner a correr a este hombrecito porque me dijo ayer y antier, ayer y hoy, pásame los versículos, pásame los versículos. Y le dije, ¿qué crees que este año las cosas van a cambiar? Y no le di nada. Entonces busca Isaías 55:8 y eso es para que esté activo. Despierto. Eso. Fíjate lo que dice Isaías 55:8, aunque seguramente va a ser una versión diferente porque yo traigo la Reina Valera 3, 1960 y tú traes la 909. ¿Qué? 1909. O sea que todavía un poco más acá. Esta parte ya la conocemos. Es una forma en la que Dios nos habla lo que estoy comentando, las promesas humanas. Dice Dios en la Escritura a través del profeta Isaías, en el versículo 55, capítulo 8, dice Jehová, nuestro Padre, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. O sea, entonces ahí está la raíz y ahí está la base. Pues te dije gracias, porque esta palabra da para 3 años predicar. Yo ahorita estoy hablando de promesas, pero se me vienen de parte de Dios ideas para predicar muchas cosas. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿En qué pensé? No me voy a desviar mucho, pero por eso la Escritura dice que no oramos como conviene. Porque tus pensamientos tienen deleites o intenciones distintas a las del reino. ¿Sí o no? Y dices, me doblé y oré y hasta ayuné y no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos de nosotros. Y luego me encanta porque dice la Escritura y se la saben, ni sus caminos, mis caminos, o sea, todavía más claro pero más fuerte, ¿no? Una cosa es que yo quiera pensar para irme para la derecha y dice nuestro Padre, no, yo me quiero para la izquierda. Pero luego Él dice, tú te quieres arrancar para adelante y yo voy para la izquierda. ¿Quién dijo? Jehová. 9 Aldito. Está hermoso esto, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces, los caminos y los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y la distancia y la diferencia de los caminos y los pensamientos de nosotros con Él, lo dice ahí. Son, ¿qué cosa? De la diferencia y la distancia que hay entre la tierra y el cielo. O sea, ve la medida que está poniendo, ¿no? Está poniendo una diferencia y está sobreponiendo el valor de lo que representan sus caminos y sus pensamientos en contra de los que nosotros tenemos.
Son dos cuestiones totalmente diferentes, ¿estamos claros? Y luego dice la Escritura, nos vamos a ir hasta el 11 al dicto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y eso lo tenemos claro, ¿no? Que la lluvia y la nieve caen de arriba. ¿Cómo se produce? O sea, hay teorías físicas y cuánticas, y es más, hoy la mente está tan trastornada. Sí, la verdad, o sea, soy feo, pero que ya el hombre tiene la capacidad de hacer llover. Sí, saben esa historia, ¿no? Que en Arabia ya lograron hacer los árabes eso. O sea, ya empiezan con aviones volando, cosas químicas, cosas físicas, y ya logran hacer que llueva. Pero sin perder la esencia de lo que Dios quiere hablar hoy, dice, desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y eso es algo que nadie puede hacer. O sea, a lo mejor el hombre podrá producir nieve, a lo mejor no de arriba, y sigue con un pedazón de hielo y lo metes a una máquina y avientas nieve, y el agua lo mismo, pero nadie la puede hacer volver allá. ¿Estamos claros? Eso solo Dios. ¿Y cuál es la intención de esa nieve y de esa agua? Que riegue la tierra. Es lo que dice la Escritura. Y que esa agua en la tierra la haga germinar. Que esto ya tiene que ver con la palabra y el poder de una promesa. La palabra es un pensamiento que va dirigido a un camino de parte de Dios. Para mí, la lluvia y la nieve es la palabra o es la promesa que viene de arriba, que llega. ¿Quiénes somos la tierra? Nosotros. Que llega a la tierra, que la palabra es la semilla, y que esa palabra, de forma figurativa, de forma figurada, ¿quién la riega? Dios. ¿Quién la hace germinar? ¿Quién la hace que produzca? Y luego da semilla al que siembra y pan al que come. Por eso me acordé de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda promesa, palabra que sale de la boca de Dios. Y el versículo siguiente habla de esto. Así será mi palabra. Palabra que sale de mi boca. Otra vez, palabra que sale de mi boca. Le faltó poner ahí como la lluvia y la nieve, no volverá vacía. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la parte de promesa? Pues que la promesa viene acompañada de la palabra. O sea, no es lo mismo, pero es una raíz de la semilla, porque yo dije, puede que vengan muchas más cosas, y vuelvo a insistir, la palabra no solamente está en la Escritura, porque acuérdense que en la Escritura dice que
faltarían libros para documentar todos los hechos. Y dice de Jesús, pero yo creo que si hablamos de hechos del Espíritu Santo y del propio Padre, ¿sí me explicó? Entonces, qué hermoso es que nosotros como hijos sepamos, me regreso, perdón, porque hablé de raíz y luego hablé de una rama. Dijimos que en el Antiguo, en el Testamento, en la Escritura, ¿qué encontramos? Hechos, testimonios, instrucciones y promesas. Muchas cosas más también, pero para mí son de las más importantes o representativas que me mostró Dios, ¿no? Y estamos de acuerdo que la base, el fundamento de todo eso es la palabra, porque todo lo que está escrito ahí es palabra. ¿Y la palabra qué produce, hermanos? Fe. No se lo reveló el hombre, sino el Espíritu. Dijo vida, ¿verdad? La palabra produce fe. Y la palabra es su verdad. La palabra es verdad. La palabra es verdad. Y la palabra, ¿qué cosa? Nos santifica, o sea, la verdad nos libera. Y conocerás la verdad. Y la verdad, ¿qué cosa? Te hará libre. Entonces yo ponía aquí que la palabra produce fe y esa palabra que es verdad nos santifica y renueva nuestro entendimiento. Porque tú estás pidiendo y tú estás pensando y tú quieres escoger un camino y ahí te amachas. O sea, ahí te instalas y dices, de aquí no me muevo. Porque es más, mi papá, mi jefe, mi amigo, mi pareja, mis hijos me prometieron. ¿Y qué dice nuestro Padre? Mis pensamientos y mis caminos no son los tuyos. Entonces, la palabra produce fe. Te está enviando Dios una promesa, una palabra de vida, que es verdad y que te libera. ¿Qué libera? Te santifica. Te limpia esos pensamientos que no son los de Dios y renueva tu entendimiento. ¿Sí estamos? Por eso dice Juan 17:17, ahora sí el dito. Fíjate lo que dice la Escritura, no sé si dice aquí lo mismo. Sí. Primero dice, santifícalos. ¿En qué? En tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Por eso les decía yo que la palabra produce fe y verdad. Y la verdad libera. ¿Sale? Y la verdad nos santifica. Por eso el versículo que fundamenta lo que le estoy diciendo es este. Dice la Escritura, santifícalos en tu verdad. O sea, santificarlos es sánalos, límpialos, restáuralos, de querer pensar como ellos piensan y de querer caminar como ellos caminan, porque es una lucha. ¿Sí o no? Y es algo bien sencillo. Te duele la cabeza,
Y lo primero que hay que hacer, ¿qué es? No ir por la pastilla ni con el doctor, orar. Y no lo hacemos. Algo bien sencillo. ¿Sí o no? Es más, yo dependo más del señor Wiz y del Google que de mi padre. Y está mal. Porque estoy leyendo que sus caminos son distintos a los míos. Entonces, ¿cuál tendría que ser mi o nuestra voluntad? Padre, ¿a dónde me vas a llevar el día de hoy? ¿Qué vas a hacer conmigo el día de hoy? No, Padre, yo digo que es para la derecha y acompáñame. En vez de que le digamos, llévame a donde me tengas que llevar. Por eso dice la Escritura, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero también decíamos hace rato, la palabra produce fe y la palabra es vida. Jesús lo decía y lo dejó establecido. No lo busques porque no lo tengo anotado. Pero todos saben ese versículo donde dice, yo soy, fíjate, no tu camino. Yo soy el camino, no tú eres el camino. Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Les voy a adelantar algo que he aprendido, que lo vamos a ver más adelante, porque pues te digo, yo me dejé guiar y no voy a acabar. Pero esto da para muchos domingos. Y algo que he aprendido, que lo que estamos hablando de santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién es verdad? Jesús. Y la verdad tiene 3 características. Lo vamos a ver bíblicamente, pero para que no se nos olvide del por qué nos dice que nos santifique en la verdad, porque su palabra es verdad, es que su palabra es perfecta. ¿Sí o no? Él lo que dice lo cumple. Entonces eso habla de que es inmutable. No tiene sombra ni variación. Entonces es perfecta, es inmutable y su palabra es eterna. No es que yo di una palabrita y ahí se quedó. Es eterna. Y promesas hay muchas, que también vamos a ver en estos domingos eso. O sea, no todas las promesas son para nosotros. La palabra es verdad, sí, la palabra da vida, sí, pero hay promesas que eran para cierto momento y para cierta gente. Y eso tiene que ver con la misma representación y ejemplo que te dije, que no es lo mismo agarrar la Escritura y leer la Escritura a escuchar a Dios. El ejemplo más claro es, no es lo mismo que tú sepas que en la Escritura, por hacer y decir algo, eres hijo, a que un día Dios, de forma audible, te diga, te amo y eres mi hijo. No deja de ser verdad, ¿eh? No deja de ser verdad, porque con la boca confiesas y con el corazón recibes, ¿no? Y hay una promesa, y cuando tú lo haces y recibes y declaras a Jesús, salvación. Hijo, eres sellado y bautizado con el Espíritu Santo. Pero cosa muy distinta es que esa promesa todavía se vuelva cumplida cuando el Espíritu Santo de viva voz te dice, te amo, eres mi hijo. ¿Sí me explicó? Son cosas distintas. Entonces, regresando a estas 3 características o 3 significados dentro de los muchos, pero yo digo los de los más importantes
de la palabra verdad, que dijimos es eterna, ¿no? Es perfecta y es inmutable, ¿no? Su verdad, su palabra, las promesas producen vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice ese versículo que nadie llega al Padre si no es a través de mí. Entonces, ¿qué es vida? Yo le decía a Dios, pues, tú eres el camino, pues, lo sé. Tú eres verdad, me lo estás diciendo. Pero ¿qué es vida? Vida es Dios, vida es Jesús, vida es el Espíritu Santo en sus tres, vamos a llamarle así, funciones, o en sus tres, la palabra correcta sería, pues, no características, sino en sus tres, manifestaciones, es lo correcto, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que los tres tienen funciones, son el mismo, pero se manifiestan de una manera distinta. Entonces, vida es Dios. Y vida siendo Dios, yo no veo a Dios haciendo y siendo lo que Él es, no disfrutándolo. Entonces, de parte de Dios, yo englobé tres cosas: que vida es lo que Dios es, lo que Dios disfruta y lo que Dios da. Te lo vuelvo a repetir. Vida es lo que Dios es, lo que Dios disfruta y lo que Dios da. Yo no veo a Dios de verdad sufriendo, ni cuando entregó al Hijo, que debe de haber sido algo muy, 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 muy fuerte. Pero Él sabía que era la única manera de ejercer el pago para tener el derecho sobre ti, sobre mí. No para remendar algo que Él hizo mal, porque Él no hizo nada malo. El que cometió la desobediencia y el que escuchó, el que tomó el camino diferente al de Dios y pensó diferente a Dios, fue Adán, no Él. Yo siempre he dicho, el respeto y el amor tan perfecto que Él es que Él no irrumpe, Él no te obliga. Él siempre te va a dar el libre albedrío que tú conozcas y que tú decidas. Y no estamos diciendo la mujer que tú me diste, ¿sí o no? Echándole la culpa al otro. No, hay que hacernos responsables. Entonces, vamos a hablar un poquitito de vida y ahí vamos a parar, porque es importante poner las bases de lo que tiene que ver una promesa. Una promesa viene acompañada, una palabra es la raíz de una palabra lanzada de la boca de Dios, que produce fe y nos alimenta. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa palabra es verdad, y esa palabra que es verdad produce vida. Eso es una promesa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué Dios es vida? Te lo voy a demostrar, bueno, no yo, te lo voy a compartir para que Dios te lo muestre. Génesis 1 del 1 al 3, Aldito. No, perdóname. Juan 1 del 1 al 4. Nos lo sabemos. Dios es vida, de hecho dice así la Escritura, ¿eh? Si tú abres ese capítulo de la Escritura, empieza diciendo Dios es vida. Y dice el versículo 1, capítulo 1, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era
¿Está hablando de quién? De Jesús. Pero está hablando del inicio. Porque dice el siguiente versículo, este era en el principio con Dios. ¿Quién era en el principio con Dios? El Verbo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice, todas las cosas por Él, o sea, por Jesús, o sea, por el Verbo, fueron ¿qué? Hechas. ¿Qué es eso? Vida. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí faltó algo, porque dice al final, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No te olvides de esa parte hermosa que dice, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida. Pero también dice, en Él estaba la vida. Entonces yo te pregunto, aunque no lo dice, si no estás en Él, ¿estás en vida? Pero en el principio y por medio del Verbo, todo fue hecho. O sea, la vida. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora sí, Génesis 1, del 1 al 3. ¿Por qué te decía que era importante que recordáramos la vida era la luz de los hombres? Porque te sabes este principio de la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí vamos, verdad, Lito? Eso, papito. ¿Cuánto creen que sacó en la escuela mi hijo? 10, 100, ¿sí o no? Eso. Edítale, Ali. Minuto 2:35. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y viene lo hermoso. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué leímos en Juan 1:4? Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si la vida era la luz de los hombres, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fíjate la raíz, la promesa viene de la palabra. ¿Cómo creó Dios todo? Si dice la Escritura en Génesis, y dijo Dios con la palabra. Eso lo sabemos. No hay nada así sorprendente, ¿verdad? Pero es un recordatorio porque en el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, vamos casi a concluir. Pero a mí me encanta cruzar. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios. Palabra. Palabra. Y la promesa siempre salió de la boca de Dios. Que en el antiguo pacto, primero
¿Cómo se manifestaba Dios? Con el ángel. Bajaba ángel, reyes, profetas. ¿Sí me explico? Pero después, en el nuevo, el verbo se hizo hombre. Y cuando Él se fue, dejó una enorme escuela y una enorme herencia. Pablo. ¿Sí o no? Entonces, sí está escrito, pero fue palabra. Y aunque muchos simplemente fueron instrucciones, muchas palabras, las palabras siempre fueron verdad, siempre fueron vida. ¿Sí me explico? Y más cuando eran promesas. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate esta hermosa verdad, y con esto vamos a cerrar. Hechos 17, 24 al 25. ¿Está llorando un bebé? Ah, sí, ese ya, con razón, ya pensé, me distraje, pero es Elenita Junior, ¿va? Yo dije, ay, caray. Dios, dijimos que la promesa del hombre produce un fruto que es desilusionar y tiene un límite. Pero la promesa es vida, la promesa es verdad. Y algo que tenemos que acompañarle a la promesa es que la promesa que viene de parte de Dios, que vuelvo a repetir es vida, solamente la puede impartir Dios. Y te tengo una buena noticia, como te lo dije hace unas 3 o 4 semanas. Yo nunca pensé más allá de la familia, de la iglesia, de los hijos, del mundo. Porque si hablas de la fidelidad, o sea, Dios tiene tanta paciencia y tanto amor por todos, porque lo tuvo por ti, por mí, nos esperó y nos aguantó y nos perdonó lo peor. Y lo sigue siendo por el que anda ya haciendo sus tonterías, que no conoce de Dios, que no conoce verdad, que no conoce las promesas, que no conoce quién es Jesús. Él es fiel para él. Y así como a ti te está hecho, te hace justicia, te hizo justicia y a mí nos seguirá haciendo justicia, Él está esperando que a través de esas promesas reciban vida, reciban salvación, pero también se les haga justicia. No la justicia del hombre, que algún día también hace meses hablamos de la diferencia de justicia humana y justicia de Dios. ¿Te acuerdas de esa escritura que vimos hace unas semanas que decía que la creación gime por la manifestación gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. Entonces, Dios es el único que imparte vida, pero en esa impartición de vida que ya vimos, no solamente está hablando de la creación, no solamente está hablando de hijos, porque la creación es todo. Y si te fijas, para que nosotros vivamos, espiritualmente está fácil, es palabra, es el pan. ¿Sí o no? Pero en lo físico necesitamos plantas, porque si las plantas no existen no hay oxígeno. Y eso es parte de la creación, entre muchas otras cosas. Entonces, Hechos 17:24, y con eso cerramos, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, fíjate lo fuerte, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Esto es hermoso. Primero dice, no habita en templos hechos
por manos humanas. Eso es algo hermoso, ¿eh? ¿Por qué? Porque vivimos en los tiempos en donde hoy Dios, la fuente de vida, la verdad, ¿dónde está? En nuestro corazón, está en nosotros. Entonces dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Y qué dice después? Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora yo te pregunto, ¿esto es verdad? ¿Esto está escrito? ¿Esto es palabra? Ahora, en esto de aquí, ¿hay alguna promesa? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? ¿Hay alguna promesa? Él es quien da a todos vida, ¿no? Y aliento y a todas las cosas. En Él está la vida y por medio de Él todas las cosas fueron hechas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, vámonos con esta explicación, con este principio de promesa, porque vamos a ver lo que tiene que ver de dónde salen las promesas. Ya ahorita hablamos del camino, hablamos un poquito de lo que es la vida. La próxima semana hablaremos ligadamente de lo que la promesa tiene que ver con la verdad, pero todo va de la mano. Y hoy nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Tenemos una ayuda impresionante, un consejero que está 24/7 atento a nosotros, ¿no? Y yo termino comentando que las promesas de Dios siempre son verdad. Y recuerden, la verdad es perfecta, inmutable y eterna, no tiene caducidad. No tiene caducidad. Entonces, vayámonos entendiendo que la verdad que es Jesús produce en nosotros, decía hace rato usted, hermana, vida. De hecho, vamos a ver la próxima semana es ese versículo que habla donde Jesús mismo dice, las palabras que yo les hablo son espíritu, pero también son vida. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a dar gracias. Padre, gracias porque hoy arrancamos un año conscientes de que estamos en buen camino. Te pedimos, Espíritu Santo, y te pedimos, Jesús, que lo que algún día estuvo establecido en el profeta Isaías, no lo olvidemos jamás. Que nuestros caminos no sean nuestros caminos, sino sean los caminos de nuestro Padre. Que lo que pensamos no sean nuestros pensamientos, sino que a través de la construcción de la mente de Cristo y el derribamiento de toda muralla, de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo en nosotros, sea derribado por tu palabra, por tu poder, por tu gloria.
pero sobre todo por la fe que tú pones en nosotros en la medida necesaria para poder creer y permitirte que eres capaz de hacerlo y de hacernos vivir en Jesús, quien se ha convertido y se seguirá convirtiendo en nuestro camino y nos llevará a una verdad que nos hará libres, pero que sobre todo nos hará vivir de una manera donde podamos conocer y disfrutar eternamente, inmutablemente, toda tu perfección, toda tu abundancia, todas tus virtudes, todo fruto, todo lo que tú eres, Padre, y que producirá en lo más profundo de nuestro ser vida, que trabajará noche y día con nosotros, Padre, para que nuestro ser, a través de esas promesas que tienes preparadas ya para nosotros y las que ya se han recibido y aún no se han visto cumplidas, nos mantengas firmes y en esperanza, mi Dios, con tu amor, para poder esperarlas y verlas cumplidas en nuestras generaciones. Que nada nos distraiga, que nada nos confunda, que nada nos desvíe de tus pensamientos y de tus caminos, sino que tu luz, que tu palabra alumbre nuestros caminos en cualquier momento, y que tú, que eres luz en nosotros, disipe tinieblas en cualquier momento, Padre, y nos haga brillar para tu honra y para tu gloria. Yo hoy pido, Padre, en el nombre de Jesús, para que los que estamos aquí no se han podido reunir, puedan disfrutar de un 2026 glorioso, eterno, abundante, viviendo en promesas de vida, promesas no leídas, sino promesas escuchadas por tu voz, instaladas y arraigadas en lo más profundo de nuestro corazón, que producirán un nuevo mover y un nuevo despertar en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque el tiempo que hemos dedicado en este momento para congregarnos no será en vano y regresaremos a casa de una manera diferente. Levántanos, Padre. Hay mucha necesidad. Hay mucha mies y pocos obreros, y hoy tú nos has capacitado y nos has ministrado lo necesario, no solamente para movernos y para nosotros, sino para los que te conocen y no te conocen y necesitan de una palabra de vida. Decía Pedro, ¿a dónde iremos, Padre, si solo tú tienes palabras de vida? Líbranos, Padre, de distraernos con las redes sociales o con el mundo, y sácianos, pero sobre todo no nos dejes despegarnos de la palabra, de tu camino, que es vida y es de bendición. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Que el Señor nos haga resplandecer el rostro sobre Él, que tenga en nosotros misericordia, que incline su oído sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Bonito domingo.